Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Gaby, Katy, César, Blanca, Johnny, Jorge, buenas tardes a todos. Vamos a ver esta última parte del el holocausto. Yahshua, nuestro Olá perfecto. Primera parte. Si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Esto está en el capítulo 1 de Vayikra, ¿no es cierto? El macho sin defecto y de un año, las tres cosas son un tipo de nuestro Adón Yahshua, así ofreciéndose a sí mismo, de su voluntad, como dice, para el perfecto cumplimiento de la voluntad de Elohim. En esta ofrenda no debía haber nada que denotase debilidad o imperfección. Para el holocausto era menester un macho de un año, sí, exactamente lo mismo que Yahweh pide para el cordero de Pesaj. El animal será sin defecto macho de un año, puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras, dice en Shemot 12. Cuando examinemos las otras ofrendas, veremos que estaba permitido en algunos casos ofrecer una hembra, pero tampoco debía tener ningún defecto y debía ser nueva también, ¿sí? Debía ser joven. El holocausto era un sacrificio del orden más elevado porque representaba a Mashiach ofreciéndose a sí mismo, Elohim ofreciéndose entera y exclusivamente para la mirada y para el corazón de Elohim. Y aquí un asunto que es preciso comprender bien. Solo Yahweh puede estimar en su justo valor a la persona y la obra de Mashiach. Solo Él puede apreciar plenamente el madero y el sacrificio perfecto de Mashiach, el cual es la expresión, ¿no es cierto? El madero tipificado por el altar y su obra tipificada por el Olá, en parte, encierra algo que solo el pensamiento divino podía comprender. O sea, tiene profundidades que ni los hombres ni los malajim pueden tocar, ¿sí? Y habla con una voz que no es más que para el oído del Padre. Realmente este sacrificio muy específicamente fue muy personal del Hijo para el Padre. Se dirigía directa y exclusivamente a Él. Había entre el madero y el trono de Elohim comunicaciones que van más allá de las más altas capacidades de nuestra inteligencia. De su voluntad lo ofrecerá en la puerta del tabernáculo y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Dice en Vayikra 1 continuando. Y en el capítulo 22 de Vayikra dice acerca de toda ofrenda quemada, tiene que ser para ser aceptable a favor suyo un macho sin tacha del ganado, de las ovejas o de las cabras. No debes ofrecer nada que tenga defecto porque no será aceptado a tu favor. El carácter del Olá, ¿no es cierto?, que la escritura hace resaltar aquí, nos hace contemplar al madero bajo un aspecto que no es suficientemente entendido. Estamos inclinados a mirar al madero simplemente como el lugar donde la gran cuestión del pecado fue tratada y terminada, ¿sí?, entre la justicia eterna y la víctima sin mancha, ¿no es cierto?, Mashiach, como un lugar donde nuestro crimen fue expiado, donde Hasatán fue gloriosamente vencido. El madero realmente es todo eso, no es que no lo sea, sí es todo eso, pero es más todavía. Es el lugar donde el amor de Mashiach por el Padre se manifestó, se expresó en un lenguaje tal que solo el Padre lo podía comprender y nosotros ahora estamos apenas esbozando a lo largo de tantos siglos, ¿no es cierto?, después, de a poco se ha ido comprendiendo ese amor. Y es bajo este último aspecto que el madero está prefigurado en la ofrenda del Olá, que es una ofrenda esencialmente voluntaria. Ese es el punto más central, o sea, es una consagración, pero es realmente aquel esclavo, ¿no es cierto?, que va y le dice a su amo, no quiero irme, quiero quedar sirviéndote, quiero servirte para siempre, ¿no es cierto?, por lo que dure mi vida y tiene horadada la oreja, ¿no es cierto? Entonces eso es una cosa en la cual el amor y la voluntad y la sumisión de Mashiach quedan totalmente manifestados. Si no hubiera sido cuestión más que de la imputación del pecado y de sufrir la ira de Elohim a causa del pecado que estaba cargando, está bien que no fuera suyo, ¿no es cierto?, la ofrenda moralmente
No podía abandonarse a la voluntad de aquel que la ofrece, ¿sí? Sino que tendría que ser necesaria y absolutamente obligatoria. Nuestro don Yeshua no podía desear ser hecho pecado, evidentemente, si no podía desear sufrir la ira de Elohim. Nadie puede desear eso de forma directa, ¿no es cierto? Como si yo deseo eso. Y también de esa manera quedar privado de la claridad del rostro de Yahweh. Este hecho por sí solo nos muestra de la manera más evidente que la ofrenda del holocausto no representa a Mashiach sobre el madero llevando el pecado, como algunos mezclan las cosas, sino a Mashiach sobre el madero cumpliendo la voluntad de Elohim, ¿sí? El Olá representa la sumisión perfecta del Hijo al Padre. Cuando presentemos nuestros holocaustos, presentamos la sumisión de nuestro Mashiach interior que hemos experimentado. Si no la hemos experimentado, no tenemos nada para presentar, y esto vale para todo, evidentemente. ¿No es cierto? No podemos llegar a la mesa a servir con la receta escrita en el libro de recetas. Evidentemente tenemos que haber cocinado si es que queremos comer y no pasar hambre. Entonces tenemos que presentar a este Mashiach ya experimentado en esa sumisión completa y absoluta al Padre, a la cual nos entregamos de pleno a Él, sin preguntas, sin dudas, sin expectativas. Toda orden del Padre merece ser obedecida al punto, sin cuestionamientos ni tentativas de reconocimiento. Mashiach no dudó en obedecer, así que también nosotros debemos imitarlo. Como está escrito, por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Se nos cuenta como ovejas para el matadero. Se Romanillí en el capítulo 8. Si no experimentamos esta muerte diariamente, no estamos experimentando a Mashiach. Si no somos llevados al matadero como ovejas, no estamos viviendo nuestro holocausto personal. No que seamos inmolados en nosotros mismos. Evidentemente nosotros no somos sacrificio, sino que inmolamos al Mashiach que gloriosamente cargamos, al que hemos experimentado. No podemos ofrecer al Mashiach en semilla porque aún no ha dado fruto. Cuando nosotros lo recibimos en semilla, recibimos la buena tierra en nuestro interior, ese nuevo hombre en el cual tenemos que trabajar. Pero si no sembramos ese ese Mashiach, no va a producir fruto. Evidentemente, es imposible que una planta quede en la semilla acá en mi mano y yo le diga, bueno, dale, da fruto. No va a dar fruto, hay que sembrarla, cultivarla, regarla, cuidarla, ¿no es cierto? Yahweh requiere frutos, así como requiere machos sin defectos de por lo menos un año. Por eso nos promete que conseguiremos vivirlo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanillín 8 también. Somos expuestos a muerte, pero gloria al Padre, Yahshua ha vencido todo, también a la muerte, recordemos. Por eso no debemos temerle siquiera, sino que debemos fijar nuestros ojos en el consumador de nuestra salvación, Yahshua HaMashiach, y ser sus imitadores en su perfección, obedeciendo al Padre hasta la muerte. Cuando digo hasta la muerte no me refiero evidentemente únicamente a la muerte física, que puede o no estar ahí, ¿no es cierto?, que puede formar parte o no de la vida de muchos. No a todos se les pide morir físicamente, pero sí se nos pide morir a la carne todos los días, tomar el madero y morir cada día. Eso lo pidió Yahshua, lo cual quiere decir evidentemente, ¿no es cierto?, que no se trata de una muerte física. Así que nuestra muerte es también en el madero. No olvidemos que con el Mashiach fui ejecutado en el madero. Y ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Galutia en el capítulo 2. De manera que nosotros también debemos experimentarlo para poder entregarle a Yahweh holocaustos que le traigan satisfacción. Mashiach también consideraba todos los aspectos de su obra en el madero. Si en el madero él sería hecho pecado y así haría expiación por muchos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dijo él mismo en Matillá 26. Esto es relativo a la sangre derramada, pero en el holocausto se refleja el aspecto de la sumisión y obediencia perfecta al Padre. Mashiach también lo sabía muy bien. Cuando consideraba el madero
madero como lugar de expiación del pecado, cuando anticipaba los sufrimientos que según este punto de vista y que solamente él podía ver, porque él no estaba sufriendo por una cuestión física, dijo: Padre, si quieres pasa esta copa de mí. Para un ser que siempre vivió en pureza absoluta y en perfecta conexión con el Padre, ser hecho pecado y ser apartado de su presencia, siquiera por un breve momento, debía producir un dolor terrible en su rúa. ¿Sí? En cuanto a la obra, rogar a que la copa pasara de él sin acusación, como la mujer acusada por celos que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Y en eso estaba absolutamente confiante en su padre. Pero el horror de ser hecho pecado para alguien que no lo ha conocido jamás y que por no haber conocido jamás está en la más estrecha comunión con el Creador del universo, es algo que nosotros apenas si alcanzamos a vislumbrar, ya que hemos nacido y fuimos concebidos en pecado. No tenemos ni la más pálida idea de qué se trata eso y pensar en salir de eso, ¿sí? Entonces, con el lavamiento constante que el Ruach realiza a nosotros, nos mueve cada vez más, ¿no es cierto?, a aborrecer ese pecado interior, a desear que sea removido. Si en esos momentos nos inclinamos a Mashiach y lo vivimos a Él, vamos a dejar que sea Él quien ocupe nuestro lugar delante de la tentación. Vamos a estar sacrificando nuestra carne y preparando nuestro olá para ofrecerlo en obediencia y sumisión a nuestro Creador. Para Yahshua el madero tenía además otro aspecto. Se le presentaba como un lugar donde podía revelar los profundos secretos de su amor hacia el Padre. Esto fue un acto de amor perfecto, total y absoluto, ¿sí? Como un lugar donde de buen grado y voluntariamente podía tomar la copa que el Padre le había dado a beber y vaciarla hasta el fondo. Esto es una bofetada en la cara a Satán y toda su rebeldía completamente. Es la forma más maravillosa de vencer a la soberbia. Sin duda, la vida entera de Mashiach exhalaba un perfume de olor agradable, un incienso maravilloso que subía sin cesar hasta el trono del Padre. Él hacía siempre las cosas que agradan al Padre, hacía siempre la voluntad de Elohim. Pero el olá no representa a Mashiach en su vida, ¿sí?, por preciosa que haya sido en cada uno de sus actos durante ella. Esta es el Minjá que vamos a estudiar próximamente. El Mashiach acá en el olá está en su muerte, no como aquel que se ha hecho maldición por nosotros, que quede claro, sino como aquel que presenta al corazón del Padre un perfume infinitamente agradable, que es el perfume de la obediencia completa, absoluta y voluntaria. Esta verdad reviste al madero de un atractivo particular para el creyente que es espiritual, ¿no es cierto?, y comunica un poderoso interés por los sufrimientos de nuestro amado Salvador. Realmente nos hace pensar, nos hace meditar en todo lo que Él hizo. El verdadero creyente encuentra en el madero lo que nos cautiva a todos los afectos del corazón. Realmente tiene que ser eso y no una cosa desagradable que hay que barrer debajo de la mesa. Puede ser desagradable para nuestra carne, evidentemente, que es la que debe ser sometida a ese madero, pero para nosotros es el instrumento de crecimiento y es el instrumento que Yahshua decidió y eligió junto con el Padre para realizar su obra. Entonces, es una cosa muy maravillosa. Los malajín encuentran en el madero un objeto de continua admiración y desean mirar más de cerca estas cosas. Quisiera hacer observar que si admitimos, como algunos, que Mashiach llevó durante toda su vida el pecado del hombre, que son algunas doctrinas, ¿no es cierto? Si Mashiach hubiera llevado ese pecado durante toda su vida, es decir, hubiera sido un hombre, la hermosura propia de la ofrenda de este holocausto desaparece por completo, desaparece el carácter voluntario de la ofrenda. Ya no hay un carácter voluntario porque no hay una ofrenda completamente inocente que puede decir no quiero y salir
tranquilamente porque nadie podría haberlo obligado, ¿no es cierto? Ahora, si hubiera sido un hombre que hubiera cargado con pecado, evidentemente estaba obligado. Ya no tenemos la ofrenda voluntaria. Entonces, si Mashiach hubiera llevado ese pecado durante toda la vida, seguramente su muerte habría sido un acto necesario. Obvio, ¿no es cierto? Y no hubiera podido ser lo que es acto voluntario. Todavía más, se puede afirmar que no habría ninguna otra ofrenda entre todas las otras que no perdiera su integridad, su belleza, ¿sí? Admitiendo que esta funesta doctrina de un Mashiach llevando el pecado toda la vida. ¿Sí? El holocausto, lo repetimos, nunca vamos a poder darle demasiada importancia, no nos presenta a Mashiach llevando el pecado o sufriendo la ira de Elohim, para nada. Al contrario, fue todo consumido el holocausto, ¿no es cierto? Y todo subió en humo agradable, por lo tanto no había nada desagradable para el Padre. Esto nos representa a Mashiach en su sacrificio voluntario manifestado en su muerte en el madero. Espero que quede bien claro esto, porque a todos se nos ha hecho, nos han hecho y nos han enseñado las cosas con bastante mezcla y bastante confusión, ¿no es cierto? Yo personalmente supongo que ustedes también tenían todas las ofrendas prendidas medio con alfileres, no las tenían muy en claro y no les prestaba demasiada atención porque era una cosa abolida, ¿no es cierto? Entonces, ver descubrir todo esto nos abre mucho la comprensión, el conocimiento de Mashiach, pero también hay que entender cómo es cada una de las cosas, porque no es cualquier ofrenda como cualquier ofrenda, ¿no es cierto? Y mucho menos que todas ellas, porque impliquen sangre, porque hay animales envueltos en el medio, ¿no es cierto?, tengan que estar referidas al pecado. Como podemos ver, no todas están referidas al pecado. Entonces, el hijo de Elohim cumplió por el Ruach HaKodesh la voluntad del Padre, y lo hizo de su propia voluntad, ¿no es cierto?, según lo que dice él mismo. Por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dijo en Yahana capítulo 10. Nadie la quita, ni hombre, ni malaj, ni demonio, ni cualquier otra cosa que pueda aparecer. Dejar su vida era de su parte un acto voluntario, ¿sí? Así que la dejaba a fin de volverla a tomar, como dijo bien claro. El hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado, dice el Mizmor 40, hablando sin duda de él. Este era el lenguaje de aquel que, prefigurado en el holocausto, encontraba su gozo de ofrecerse a sí mismo, sin mancha, a Elohim. Que nosotros también obtengamos exactamente el mismo gozo, el mismo placer, la misma alegría por estar obedeciéndolo cada día más, aunque no nos resulte del todo agradable. También él sufrió pensando lo que debía pasar. Shalom Adriana, shalom Carla, bienvenidas. Yahshua nuestro hola perfecto, segunda parte. Así siendo, entonces, es de la más alta importancia que comprendamos bien cuál es el objeto principal que Mashiach perseguía en la obra de redención, ¿sí? La paz del creyente no puede menos que afirmarse con esto, ¿sí? Cumplir la voluntad de Elohim, establecer los consejos de Elohim, manifestar la gloria de Elohim. Ese era el primer y profundo pensamiento del corazón consagrado, ¿no es cierto?, de nuestro Salvador, que estaba mirando todas las cosas en relación con Elohim, todo giraba alrededor del Padre, ¿sí? Mashiach no se detuvo jamás a considerar de qué modo le afectaría a sí mismo un acto, una circunstancia cualquiera. Él se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, dice Filipenses en el capítulo 2. Renunció a todo, ¿sí? Por esto, al término de su carrera, pudo elevar los ojos al cielo y decir: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él cumplió absolutamente al pie de la letra todo lo que el Padre le había mandado. Es imposible contemplar este aspecto de la obra de Mashiach de que hablamos aquí sin que nuestro corazón no se sienta atraído hacia Él, ¿no es cierto?, y lleno de afecto hacia Él. Comprender que Mashiach tuvo a Elohim por primer objeto en la obra de madero no minimiza para nada el sentir que tenemos de su amor por nosotros. No nos puso a nosotros primero, lo puso a Él primero, ¿sí? Al contrario, esto
esto lo engrandece más, este amor y nuestra salvación en él no podían fundarse más que sobre la gloria de Elohim. Y así también debemos nosotros hacer todas las cosas, ¿sí? Esa gloria que él mismo establecía en su muerte. La gloria de Elohim debe constituir el sólido fundamento de todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Esas son las preguntas que siempre debemos hacernos. Si esto edifica al reino, que es el cuerpo de Mashiach, y que es su deseo, ¿no es cierto? Y si trae gloria a Yahweh. Ciertamente vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, dice él en Bamidbar 14. Sabemos que esta gloria eterna de Elohim, la felicidad eterna de la criatura, están inseparablemente unidas en el consejo divino, y de suerte que si la primera está asegurada, la felicidad de la criatura tiene que estarlo también. Él ya lo ha asegurado, en su mano está, y así será. Dice después, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él lo aceptará para expiarle. El acto de la imposición de las manos significa una completa identificación, como ya vimos. Por este acto significativo, la ofrenda y el que la presentaban se hacían uno. Y en el holocausto esta unidad hacía agradable a los ojos de Elohim a aquel que lo ofrecía, en la medida del valor y la aceptación de la ofrenda que presentaba. Entonces, la aplicación de esto a Mashiach y al creyente pone de manifiesto una verdad de las más preciosas, ¿sí? Muy desarrollada en el Brijá ya saber la identificación eterna del creyente con Mashiach y su aceptación en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice Yahanan Aleph en el capítulo 4. En el capítulo 5 dice, sin embargo, sabemos que el Hijo de Elohim está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mediante su Hijo Yahshua el Mashiach estamos en el verdadero. Este es el Elohim verdadero y la vida eterna. Se requiere no menos que esto, evidentemente, el que no está en Mashiach está en sus pecados, no hay otro camino, ya lo sabemos, no hay término medio, o estamos con él o estamos fuera de él en nuestros pecados, pero si estamos en él, por el contrario, somos como él es, ¿sí? Delante de Elohim y considerados como él en presencia de la santidad infinita. Mashiach nos cubre. Dice en Colasillín 12, ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. En Efesillín dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el capítulo 5 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y en Corintillín Aleph 6 dice, para el que se une, pero el que se une al Adón, un ruaj es con él. Esta es entonces la enseñanza sencilla, clara de la palabra de Elohim. Así entonces no es posible que la cabeza y los miembros sean aceptables en medidas diferentes. La cabeza y los miembros son uno, ¿sí? Elohim los tiene por uno, por lo tanto son uno. Acabó el tema, no podemos estar discutiendo mucho en eso, ¿no es cierto? La verdad, esta verdad sí es a la vez el fundamento de esa confianza sumamente elevada y también de la humildad más profunda que debemos tener. Nos tiene que dar una confianza absoluta para poder estar caminando en que estamos en sus manos, pero también la humildad absoluta de que Él lo ha hecho todo, no hay nada que nosotros hagamos, ¿sí? Nos da la más completa certidumbre para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Siendo así, es imposible que se traiga acusación contra aquel con quien somos identificados y produce en nosotros esto un profundo sentimiento de nuestra nulidad. Somos nulos, no servimos para nada, ¿sí? Por cuanto que nuestra unión con Mashiach está fundada sobre la muerte del viejo hombre, o sea, nuestra muerte, si no está fundada en esa, estamos siempre en problemas, ¿sí? Sobre justamente la abolición completa de todos los derechos y las pretensiones de este viejo hombre, ¿no es cierto?, con toda su raíz de pecado y todo lo que tiene dentro de sí. Así que somos nuevas criaturas, ¿no? Y estamos nacidos en Yahshua. Entonces, la cabeza, ya que la cabeza y los miembros son aceptados en conjunto delante de Elohim y como ocupando la misma
posición en el favor, delante en su gracia, delante de sus ojos, porque el cuerpo no puede tener un tratamiento inferior al de la cabeza, ciertamente, porque son uno. Es evidente que todos los miembros tienen parte de una misma salud, en una misma vida, en una misma justicia y en un mismo favor. No hay grados en la justificación. El niño Mashiach tiene parte en la misma justificación que el santo que ha caminado 90 años delante suyo. El primero está en Mashiach e igualmente el segundo, y como en esto reside el único fundamento sobre el que descansa la vida, es esto también el solo fundamento sobre el cual descansa la justificación. En la justificación no hay galardón. Sí, en la justificación hay salvación absoluta y por gracia. No existen dos especies de vida ni dos especies de justificación, ni mucho menos una justificación creciente, otro tipo de doctrina que también anda dando vueltas. Lo que hay sin duda son diversos grados de goce, de disfrute de esta justificación, o sea, de percepción de parte nuestra, cómo recibimos y experimentamos las cosas, diversos grados en el conocimiento de su plenitud y su extensión, más o menos inteligencia o capacidad para manifestar su poder justamente sobre el corazón y sobre la vida. Esta diversidad de grados corresponde a la santificación a la que se somete la persona. Los que no se someten poco tienen de esto, evidentemente, y no tiene nada que ver con la salvación. ¿Sí? Se confunde frecuentemente estas cosas con la justificación misma, ya que es divina, es necesariamente eterna, es absoluta, invariable, ¿no es cierto? Así que bueno, se lo confunde normalmente, pero no debe hacerse. Aquel que está en Mashiach y Yahshua está tan completamente justificado aquí abajo como si estuviera ante el trono de Elohim. Está cumplido en Mashiach, ¿sí? Es como Mashiach, es lo que nos dicen las escrituras. Según el testimonio de Mashiach mismo, está todo limpio, ¿sí? En Yahanan 3 se lo dice. ¿Qué podrá tener más antes que entrar en la gloria, ¿no es cierto? Podrá hacer, y si anda según el Ruach, hará progresos en el conocimiento y en el gozo de esta gloriosa realidad realmente, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la cosa misma de la que estamos hablando, del momento en que por el poder del Ruach HaKodesh, aquel que ha creído en la Besorá pasa de un estado de injusticia, condenación en su viejo hombre con aquella raíz de pecado a un estado de justicia y aceptación perfectos y absolutos y fundado sobre la obra perfecta y divina de Mashiach y no sobre ninguna otra cosa, ¿sí? Tal como en el holocausto, la aceptación del adorador tiene que estar fundada en el valor de la ofrenda, ¿no es cierto? No es cuestión de lo que el adorador es, sino de lo que es el sacrificio. Ahí es donde se revela la verdad. Y entonces él lo aceptará para expiarle, dice la Escritura. Yeshua, nuestro la perfecto, tercera parte. El becerro será sacrificado delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. Estudiando la doctrina del holocausto, es preciso no olvidar nunca que la gran verdad que se revela en esta ofrenda no es la expiación que Mashiach ha hecho para responder a la necesidad del pecador, sino la presentación a Elohim de lo que le era infinitamente agradable. La ofrenda voluntaria que Mashiach ha hecho de sí mismo a Elohim, esa obediencia voluntaria y completa. La muerte de Mashiach, así como está prefigurada en el holocausto, no manifiesta la naturaleza odiosa del pecado, sino que aparece aquí expresando esa devoción inalterable, que nada puede alterar, esa inquebrantable de Mashiach por el Padre. Mashiach no está representado aquí como llevando el pecado bajo el peso de la ira, repetimos, sino como el objeto de la satisfacción. Por eso el humo sube todo en olor grato, ¿sí? La propiciación en el holocausto no es solamente proporcionada para las exigencias de la conciencia del hombre, como si fuéramos el centro del universo, ¿no es cierto? Sino por el ardiente deseo del corazón de Mashiach, que justamente al precio del sacrificio de su vida ha querido cumplir la voluntad de Yahweh, asegurar la ejecución de sus eternos designios. Ninguna fuerza
dijimos, ni de hombre ni de demonio pudo hacer vacilar a Mashiach. Nada hubiera podido impedirlo, ¿sí? En la persecución de este deseo que él lo quería y él lo alcanzó. Cuando Kefá, en su ignorancia, con palabras de falsa ternura, pero sin darse cuenta, procuró disuadirle de afrontar la vergüenza y el oprobio del madero, le dijo: quítate delante de mi hija, Satán, merece escándalo, porque no entiendes lo que es de Elohim, sino lo que es de los hombres. De igual modo dijo en otra ocasión a sus discípulos: ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, aunque él no tiene nada en mí, pero es para que el mundo conozca que yo amo al Padre y lo que el Padre me mandó, eso es lo que hago, dijo Yeshua. El lugar y las funciones asignadas a los hijos de Aarón en el holocausto están en perfecta armonía con lo que acabamos de decir respecto a la significación especial de esta ofrenda. Ofrecerán la sangre y la rociarán sobre el altar, pondrán fuego sobre el altar, compondrán la leña sobre el fuego, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y todos estos son actos muy notables, sobre todo cuando lo comparamos con la ofrenda por el pecado, en la cual no se mencionan los hijos de Aarón, como vamos a estudiar. Los hijos de Aarón representan a la congregación no como un cuerpo, sino como una casa espiritual o familia de sacerdotes, ¿sí? Esto es fácil de comprender porque si Aarón es un tipo de Mashiach, la casa de Aarón es también un tipo de la casa de Mashiach, ¿no es cierto? Entonces leemos: en cambio el Mashiach es fiel como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza, dice Ibrín en el capítulo 3. En el capítulo 2 dice: aquí estoy yo con los hijos que me dio Yahweh, hablando de Mashiach. Es el privilegio de la congregación, en tanto que el Ruach la conduce y enseña a contemplar este aspecto de Mashiach que se nos presenta en el primero de los tipos de Vayikra, este holocausto, ¿no es cierto? Y complacerse en él. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, dice Yahanan Aleph, y el Padre en su bondad nos llama a compartir sus pensamientos con respecto a Mashiach, es desde su punto de vista. Es verdad que nunca vamos a poder elevarnos a la altura completa de sus pensamientos, es cierto, pero podemos tener parte de ellos por el Ruach HaKodesh que mora en nosotros, porque en su gracia Él desea compartir con nosotros. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Aún aquí encontramos entonces un tipo de la congregación considerada siempre como compañía de sacerdotes, y en este sentido trayendo el memorial de un sacrificio cumplido y presentándolo allí donde cada adorador tenía entrada. Pero no debemos olvidar que la sangre que los sacerdotes ofrecen aquí es la sangre del holocausto y no la de la ofrenda por el pecado. No olvidemos esto. Es la congregación entrando por el poder del Ruach HaKodesh en el pensamiento de la profunda, perfecta devoción, sumisión que Mashiach ha manifestado hacia Elohim. No es un pecador convencido que viene a acogerse al valor de la sangre de quien llevó el pecado. No se trata de esto aquí. No es necesario decir que la congregación se compone de pecadores y de pecadores convictos de pecado, ¿no es cierto? Sino que los hijos de Aarón no representan a los pecadores convictos de pecado, representan a los santos rindiendo cultos, y los pecadores convictos de pecado son aquellos que entran en el atrio a traer sus sacrificios. Los sacerdotes, si estuvieran en la situación de aquellos que entran a traer los sacrificios, no podrían ministrar absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, esto es como sacerdotes que tienen que intervenir en el holocausto que son presentados. Algunos se equivocan en este punto. Piensan que ya que un hombre que por la gracia de Elohim y por el Ruach HaKodesh ha sido colocado en estado de tomar parte en la adoración, por este hecho se niega a reconocer que es un pobre e indigno pecador. De repente son todos victoriosos, están limpios, puros e impolutos, ¿no es cierto? Esto es un gran error. En sí mismo el creyente no es nada, pero Mashiach es un
adorador purificado, solamente la posición lo que nos coloca. Ha entrado en el santuario no como un pecador culpable, sino como sacerdote rindiendo culto con vestiduras de gloria y belleza. Hay que saber ubicarse en cada posición, en cada cosa, porque queremos ser sacerdotes por el resto de la vida y no terminar como Nadab y Abijú, ¿no es cierto? Ocuparme de mi culpabilidad en la presencia de Elohim no es de mi parte como creyente humildad acerca de mí mismo, sino incredulidad acerca del sacrificio. Así que ojo con estar dándole demasiadas vueltas a todas las cosas. Si él dice que está terminado, está terminado. Ya hemos podido comprender que la idea de la imputación del pecado no tiene cabida en el Olá, ¿no es cierto? Y que Mashiach no aparece en esta ofrenda como llevando al pecado o como bajo el peso de la ira de Elohim. Es cierto que está escrito y será aceptado para expiación suya, pero la expiación se mide aquí, repito, no por el profundo y enorme, no por lo profundo y lo enorme de la culpabilidad del pecador, sino por la perfecta ofrenda que Mashiach ha hecho de sí mismo a Elohim, ¿sí? Y por la infinita satisfacción que Elohim encuentra en aquel que de esa manera se ha ofrecido. El énfasis aquí no reside en la expiación, sino en la aceptación, que es otra de las partes que también implica la expiación. Tenemos que comprender que todas las ofrendas representan diferentes partes del mismo sacrificio de Yahshua en el madero, y es muy rico todo, tiene muchos detalles. No hubiera podido hacer Yahweh 1500 sacrificios para poder describirlo todo por separado. Es obvio que él no podía también morir muchas veces para representar cada aspecto, por eso lo que se multiplicó fueron los sacrificios y ofrendas, pero no podía ser exagerado tampoco. Cada uno de estos sacrificios representa un aspecto diferente o un cierto conjunto de aspectos que están relacionados en sí mismos. La ofrenda por el pecado simboliza el aspecto de la expiación, pero el holocausto simboliza la aceptación por parte de Yahweh de esa ofrenda, y esa aceptación es la que la declara perfectamente apta para merecer y alcanzar su objetivo. Esto nos da la idea más elevada, ¿no es cierto?, de la expiación. Ya cambia las cosas. Si contemplo a Mashiach como ofrenda por el pecado, veo la expiación hecha según las exigencias de la justicia divina acerca del pecado. Pero si miro el holocausto, que es la obra propiciatoria, que se me presenta revestida de toda esa perfección de la voluntad, del deseo, ¿no es cierto?, de la voluntad de Mashiach en cumplir la voluntad de Elohim, ¿sí?, esa sumisión, de la perfección de la complacencia de Elohim, ¿no es cierto?, en Mashiach y de su obra. Aquí vemos a Yahweh examinando al becerro. Ya vemos otra cosa, él lo encuentra perfecto, y de ahí surge la aceptación, que perfecta debe ser una expiación que es el fruto de la consagración de Mashiach a lo que, ¿no es cierto? Tenemos que tener eso en cuenta cuando miramos el holocausto. ¿Habrá algo que pueda superar ese sacrificio del Hijo y esta satisfacción del Padre? Seguramente que no. Es un asunto digno de ocupar para siempre a esta familia sacerdotal, y en meditaciones, en pensamientos, en alabanzas y señales de gratitud de todas formas, ¿sí? Cuando nos reunamos en el atrio de Elohim. Ante estas maravillas tenemos que inclinarnos y postrarnos en acción de gracias. Quiere Él abrirnos más y más la mente a la comprensión de estas cosas que a veces miramos un poco superficialmente. Yahshua nuestro Olá perfecto, parte 4. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. El acto ceremonial de desollar es particularmente expresivo, ¿no es cierto? Consiste en quitar la parte exterior de la víctima a fin de que lo interior se ponga de manifiesto. No era suficiente que la ofrenda fuese sin defecto exteriormente, era necesario también que el interior, con todas sus ligaduras, sus coyunturas, fuese puesto al descubierto. Solamente es para el holocausto que de un modo especial se ordena este acto, el cual está perfectamente de acuerdo con el conjunto del tipo, ¿sí?, en lo que tiende a hacer resaltar particularmente la perfecta sumisión de Mashiach hacia el Padre. Su obra procedía de lo más profundo de su ser, y cuanto más se sondeaban estas profundidades, más se revelaban los secretos de su vida interior y se manifestaba más claramente que una sumisión completa a la voluntad del Padre, un sincero deseo de buscar su gloria, eran los móviles que hacían obrar a Mashiach, ¿no es
cierto?, este antítipo de la ofrenda del holocausto. Él fue ciertamente un verdadero holocausto, el holocausto perfecto. Y lo dividirá en sus piezas. También este acto representa una verdad algo semejante, ¿no es cierto?, a la que se enseña en el perfume aromático molido que ya estudiamos en Shemot, ¿no es cierto?, que va a ser mencionado nuevamente un poco más adelante en Vayikra. El Ruach HaKodesh se complace en detenerse mucho en lo que constituye el perfume, el suave olor del sacrificio de Mashiach, lo que implica en sí no que Yahweh tenga una nariz grande y que tiene que estar oliendo las cosas, sino que esa es la manera de percibir y que es un olor grato, es una cosa que nos deleita los sentidos verdaderamente. Esa es la expresión que desea resaltar porque es algo sumamente, por así decir, cuando aspiramos un olor agradable, un perfume agradable, es una cuestión en la cual nosotros no llegamos a tocar la cosa. Es una cuestión bien etérea, ¿no es cierto?, bien espiritual. Es una cosa que nos representa bastante lo más cercano posible al plano espiritual y ese gozo y ese disfrute de Yahweh con la actitud y el comportamiento de su hijo. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos evidentemente no tienen olor. Así que de lo que se está hablando aquí es de una forma de apreciación y disfrute de esa obediencia. Cuando contemplamos el madero de nuestro Adón Yahshua como pecadores convencidos del pecado, vemos que en este madero lo que responde a todas nuestras necesidades, y bajo este punto de vista el madero da a la conciencia perfecta paz, ciertamente, pero como sacerdotes, como adoradores purificados, podemos también considerar el madero bajo otro aspecto, a saber, como el cumplimiento de la resolución santa que Mashiach había tomado de cumplir la voluntad del Padre, ¿sí?, o sea, ir hasta la muerte. Como pecadores convencidos del pecado, estamos ante el altar de bronce y encontramos la paz por la sangre de la propiciación que ha sido derramada sobre ese altar, pero como sacerdotes estamos ahí para contemplar y admirar la perfección de este holocausto, como los malajín hacen también. Es para estar mirando y admirando este perfecto abandono, la perfecta ofrenda que Mashiach, el hombre perfecto, ha hecho de sí mismo a Elohim, para hacer de su imitación y mezcla nuestra única meta en toda la vida, evidentemente. No tendremos más que una idea muy incompleta del misterio del madero si no vemos en ella más que lo que responde a las necesidades del hombre como pecador. Hay en la muerte de Mashiach profundidades que se hallan fuera del alcance del hombre, sin duda alguna, y solamente Elohim puede sondearlas y apreciarlas. Entonces, de esta manera es importante observar que cuando el Ruach HaKodesh nos ofrece figuras del madero, nos da primeramente el tipo que nos las hace ver bajo aquellas de sus fases que tiene Elohim por objeto, ¿sí? El hombre puede llegarse a esta fuente única realmente, puede estar siempre bebiendo de estas aguas, podemos abrevar de esas aguas siempre, podemos encontrar en esa fuente la satisfacción de los deseos más elevados de nuestra alma, ¿sí? Pero a pesar de todo, hay en el madero profundidades que solo Elohim puede apreciar en plenitud, por lo menos en este momento nuestro, en esta época de la era al menos, ¿sí? Entonces, he aquí por qué el holocausto ocupa el primer lugar en el orden de los sacrificios, porque sin la aceptación completa del sacrificio, no habría el resto de las cosas, no habría aceptación de ninguna de las otras partes. Si el holocausto hubiera sido, o sea, si el animal, por supuesto los animales no tenían voluntad propia, obviamente, ¿no es cierto? Pero no, si hubieran resistido a esa, hubieran ido de forma poco voluntaria o por ser obligados justamente, no hubiera sido exactamente lo mismo, no hubiera sido representativo de lo que Mashiach es. La entrega tiene que ser absolutamente voluntaria en este sentido. De esa manera, entonces, el resto de
de las ofrendas y entendamos y recordemos que no son, viene una, viene otra después, no. Mashiach es una sola ofrenda y todas estas ofrendas son una sola también. Por lo tanto, si no se hubiera aceptado el holocausto, no se habría aceptado tampoco el otro becerro, aunque hubiera sido perfecto el otro, porque todo representaba a un mismo Mashiach. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo, porque en sí para nosotros es un poco confuso de tener uno y representado en varias partes. Entonces, el madero ofrece también al amor un conducto por el cual él puede deslizarse con su justicia, ¿sí? Por eso Hasatán es para siempre confundido. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero, dice en Colasillín en el capítulo 2. Estos son los gloriosos frutos del madero y estos son los frutos que ha dado Mashiach, ¿sí? Cuando estamos ocupados en estos asuntos, vemos que era conveniente que hubiera una figura del madero que representase lo que era exclusivamente para Elohim, y que es conveniente también que este tipo ocupe el primer lugar entre todos los demás, como todas las cosas. El primer mandamiento es todo para Yahweh. Y lavará con agua en sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote lo hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Yahweh. Este lavatorio que se ordena aquí hace el sacrificio en figura, tal como Mashiach era esencialmente en sí mismo, ¿sí? Hacía el sacrificio puro, interior y exteriormente. Por supuesto, Mashiach no lo necesitaba, pero es lo que está implicando. Él era ya ciertamente puro. Siempre estuvieron perfectamente de acuerdo los motivos interiores de Mashiach y su conducta exterior. Esta fue siempre la expresión de sus motivos interiores. Todo lo que estaba en él tendía a un solo fin, la gloria de Elohim. Los miembros de su cuerpo obedecían a su corazón consagrado y cumplían perfectamente los deseos de ese corazón y de esa mente, ¿sí? Que solamente ese corazón latía para Yahweh y para su gloria en busca de la sanidad para los hombres. Con razón, el sacerdote podía hacerlo arder todo sobre el altar, justamente que señal de aceptación. Todo estaba en figura puro y no estaba destinado a otra cosa sino ser ofrecido a Elohim sobre el altar. Bueno, ahora sí, habiendo terminado, en unos minutos paso el link, así nos encontramos en el Meet, ¿sí? Para charlar acerca de estas cosas y terminar el tema del Olá. Shalom, hermanos, en un ratito nos vemos.